Tenemos una relación multidisciplinar, es un problema multidimensional, por lo tanto no puede quedar estanco en el dominio de una sola área de conocimiento. Y bueno, bienvenida a la oferta de esta charla. Rafael Medina es abogado, se va especializando en derechos humanos y ambientales. Él se presenta de la organización Pacto Verde, que es una organización ecologista de Tucumán, de Montero, pero también tenemos la suerte de que es un trabajador del Estado porque está en la Fiscalía General, así es, ¿no? Sí. Esto le contaba a la chica. En lo que sería el área federal. Sí, Fiscalía, Ministerio Público Fiscal del Juzgado Federal aquí en Espíritu. Claro, eso es una maravilla, porque de pronto se va construyendo, digamos, en todo el cuerpo, ¿no? De lo que somos como lugar, como territorio, como democracia, esta posibilidad de personas que están trabajando en espacios institucionales se hayan animado a ser sujetos políticos, ciudadanos organizados con el contenido. Y bueno, nos hemos conocido justamente en una acción muy rica, que nunca se tiene tiempo de terminar de comprenderla, cuando fue colaborarle a un grupo de Brasil, de gente de Brasil que le resistía a la soja transgénica. Y bueno, fueron organizaciones argentinas a colaborarles. Y ahí nos hemos conocido con Rafael. Creo que no estamos recibidos todavía. No. Bueno, en ese contexto les quiero contar que la Cumbre del Agua dispone de buena información, dispone de espacio en internet, y es tarea de cada uno, de cada una, entrar y tratar de hacerse una idea de cómo participar. La forma más directa y fuerte es generándose los recursos económicos como para mandarse a Catamarca capital y estar en las disertaciones magistrales, que es gente muy experta la que está ahí compartiendo su conocimiento, y después tienen la opción de mesas de trabajo y de talleres. Entonces, ambos entornos van a ser simultáneos, lo cual es feo porque hay parte que no. En San Fernando de Catamarca a mediados de septiembre. Ahí en el afichito tenemos la fecha, nunca me la memorizo. Y ahí es donde tenemos mesas de trabajo. 15, 16, 17. Entonces, son entornos, son espacios de construcción ciudadana muy interesantes, donde uno aprende muchísimas cosas, no solamente la información científica técnica, sino también sobre metodologías de cómo afrontar la problemática, cómo hace la gente que se tiene que organizar para justamente atajar un poco el flagelo del daño ambiental por cómo se ha potenciado el modelo productivista, extractivista, neoliberal y demás. Bueno, acá vamos a estar tomando clase con Rafael. Después que él considere el tiempo que necesite, ya hacemos la ronda de intercambio de preguntas o de compartir lo que nos parezca, sabiendo que este es uno de los contenidos posibles para la investigación y la producción posible a la hora de tener el certificado, porque nosotros queremos que estos espacios de conocimiento sean dentro de lo que se llama la educación ambiental no formal, ¿no? Que tenga ese rigor, digamos, porque no adherimos rápidamente a crear cátedras libres, ni más, sino utilizar formas, ¿no? Usar lo que somos, tenemos un montón de elementos y de comodidades, pero que el método sea más dentro de esa dinámica de formación, la no formal, pero que me vaya acreditando mi paso por este aprendizaje. Entonces, bueno, todos estamos en la misma situación de aprendizaje, hay apenas diferencias de nivel,
más tarde o más temprano Eliana va a ser mi maestra. De hecho ya está haciendo en varias áreas, y así con cada cual que se va conociendo. Así que bueno, bienvenido a la Facultad de Arte de nuevo, bienvenido al instituto, y quedamos con vos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, como les decía Miriam, yo soy Rafael Medina, de la ONG Pacto Verde, y si me permite le vamos a dedicar la charla esta al doctor Eduardo Rosen. Y muy agradecido. Nosotros en Montero también hemos hecho varias actividades en su honor, él nos ha visitado en Montero varias veces, nos ha tocado presentar libros de él ahí, en momentos que era muy difícil, porque aquí veo chicos que son mucho más chicos que nosotros, y aquí había una época, bueno, ustedes saben, Rusia se vio gobernador, y con Rosenberg hablábamos del tema de derechos humanos, en época en que toda la gente estaba votando por él, no había el clima de consenso sobre la cuestión de derechos humanos, que es lo que vamos a hablar ahora, moralizado. Si hay algún loquillo por ahí que no cree en esto, pero en ese momento, bueno, era muy difícil, y Rosenberg visitaba prácticamente toda la provincia hablando de estos temas y alertando a la gente de quién se trataba, el monstruo ese que teníamos, él quería ser gobernador y que terminó siendo. Así que bueno, lo vamos a recordar. Justamente quería arrancar esta charla diciéndoles dos cosas. Una, que la idea, el objetivo de esto es que nosotros aprendamos que el agua es un derecho humano más. Eso es lo fundamental. De ahí vamos a ver, para poder entenderlo, una serie de datos que he traído para comprender la importancia del agua en el mundo. Y vamos a bajar un poco a la Argentina y vamos a bajar un poco más a Tucumán para tener una inmediatez con los problemas. Porque a veces si nos podemos hablar de, como traía algunos datos del desierto de Sahara, que son importantes, bueno, uno pierde a veces la perspectiva o las cantidades ahí que les voy a mostrar en relación a lo que tenemos cerca. Nosotros tenemos la ventaja de vivir en Tucumán, que es uno de los lugares donde más agua hay del mundo. Entonces un poco no nos cuesta el agua, pero a la par tenemos una responsabilidad enorme porque justamente tenemos que cuidar el agua para el mundo. Así que ese va a ser el camino, de lo mundial a lo nacional y local. Y de ahí tratando de hacer un enfoque en que el derecho, en referencia a lo que la mayoría de la gente piensa, no es solamente estudiar las normas, no es solamente aprender el número de la ley y decir artículo tanto, sino que el derecho son además de hechos, que son los que vamos a ver ahora, de justicia, son valores que nosotros ponemos en juego cada vez que tomamos una decisión de derecho, y también son las normas, que capaz que los abogados son más conocidos por las normas. Nosotros los abogados no podemos hacer una ley que diga que la manzana es más pesada que la sandía. Por más que le hagamos la ley y que el Congreso aprobara una ley así, esa ley no tendría validez porque evidentemente la sandía es más pesada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que siempre el derecho tiene que estar relacionado a la realidad en la que estamos viviendo. Cuando hablamos de derechos humanos, no son, como se lo entiende muchas veces en Argentina, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hubo durante el terrorismo de Estado aquí en Argentina. Muchas veces me pasa a mí que voy en un taxi, o hablo con un kiosquero o algún familiar y dicen, no, me tienen cansado eso de los derechos humanos. Creen que o focalizan, tienen una idea de que el derecho humano es los juicios esos de lesa humanidad. Entonces hay ahí
creo yo, una falta importante de parte del DUTAM, el tema de derechos humanos, en hacer la separación, en explicarle bien a la persona para que el lenguaje, que muchas veces confunde, sea más claro y podamos entender que los derechos humanos son los derechos que tenemos todos en cualquier parte del mundo, cualquier ser humano, por el solo hecho de ser ser humano. O sea, yo tengo un derecho humano a que me hagan un juicio, por ejemplo, antes de que me metan preso. Y ese derecho humano vale aquí en Argentina, en Chile, en China, en cualquier lugar, por el solo hecho de que soy un ser humano. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a tener un nombre. No puede venir un país, Somalia, y que me saquen el nombre y me pongan un número, como ha ocurrido en la Alemania nazi. Directamente dejaron de llamarse por el nombre y les ponían un número. Eso es una violación del derecho humano. Entonces, decir estoy en contra de los derechos humanos es decir, no, yo no quiero que haya un poder judicial que controle lo que hacen conmigo, yo no quiero tener nombre, no quiero tener derecho a caminar por la calle, no tengo derecho a alimentarme, a salud. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, insisto, son los derechos que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos, más allá de que en cada país se implemente de manera diferente. Probablemente un juicio, incluso aquí en Tucumán, sea distinto de un juicio que se hace en Salta, Jujuy, que estamos aquí a la par. El procedimiento, algunos detalles, le vamos a decir, pueden ser distintos, pero no quita que una persona, antes de meterla preso por algo, tenga derecho a un juicio. No quita que el registro de las personas aquí, nosotros tenemos un sistema de DNI para poner nombre, no quita que en otro país se haga de otra manera, pero tiene que estar ese derecho al nombre. Yo les propongo que a medida que vaya hablando, si alguno me quiere hacer una pregunta, me lo dice, o me quiere hacer una pregunta, un comentario, o corregirme algo que yo estoy diciendo mal, me lo dice, lo hablamos, no quiero que sea esa clase magistral donde habla solamente el expositor. Bueno, me ha quedado la idea más o menos de lo que son los derechos humanos, ¿no? La clase aceleran y entonces ahora nos juntamos para ver el tema de que el agua como derecho humano, cuando estamos diciendo de que todas las personas en el planeta Tierra tienen derecho al agua, más allá de lo que diga cada legislación, más allá del lugar en donde viva, más allá de su condición étnica, de su nacionalidad. Incluso hay personas que son apátridas, no tienen patria, también tienen derecho al agua. Todas las personas que nosotros vemos caminar tienen el derecho al agua. Veamos algunos datos de lo que les comentaba. En el África subsahariana rural, millones de personas comparten la fuente de agua doméstica con los animales y dependen de pozos sin protección que son caldo de cultivo para agentes patógenos, o sea, de enfermedad. La distancia media, y miren las diferencias que tenemos con nosotros, ¿no? Que estamos en el paraíso del agua. Que camina una mujer en África y en Asia para recoger agua es de 6 kilómetros. Nosotros en cambio dejamos la canilla libre, o lavamos el auto en la vereda, o vemos que la SAT agarra el agua y la tira así por las calles sin ninguna contemplación. Una mujer que está embarazada necesita de 7.5 litros de agua por día para estar bien. Y bueno, comparémoslo con los datos que les pasaba antes, se imaginan, es imposible. Cerca de la mitad de los habitantes de los países en vía de desarrollo sufren problemas de salud provocados por deficiencia de servicios de agua y saneamiento. Está claro, aquí en Argentina se calcula
que casi el 35% de las personas no tienen acceso al agua potable. Y eso se traslada obviamente en una cantidad enorme de enfermedades. ¿Se imaginan que capaz que por el lugar donde vivimos, para nosotros es normal lavar el agua, lavar los cubiertos, los platos con agua potable, insisto, lavar el auto, lavar la ropa, incluso la mochila del inodoro, nosotros la cargamos con agua potable, para que vean cómo nos sobra. Hay muchos países en donde el agua del inodoro se carga con otro tipo de agua, no el agua potable. Para regar las plantas. Sí, bueno, ahí podría ser un uso racional. Habría que ver hasta qué punto. En realidad hay lugares como Israel en donde se hace plantaciones tremendas con goteo nada más. Nosotros en cambio regamos así sin contemplación. Se pierden 443 millones de días escolares al año debido a enfermedades relacionadas con el agua. Bueno, los que saben un poquito de historia saben que aquí en Tucumán hemos tenido una epidemia de cólera tremenda, se ha muerto un tercio de la población a causa de la contaminación del agua. Y hasta hace no muchos años, ahora 15 años, hemos tenido un problema de cólera tremendo aquí en Tucumán. El uso medio del agua es de 200 a 300 litros por persona y por día en la mayoría de los países de Europa. Y compárenlo, aquí les traigo el dato, con 10 litros de agua que consumen en Mozambique. ¿Cuántos en Europa? Entre 200 a 300 litros de agua, una persona común. En Mozambique, 10 litros. ¿Tienen idea cuánto consumimos aquí en Tucumán? Nosotros estamos cerca de los 500 litros, o sea, consumimos más que en Europa. Pues no falta a veces en las charlas decir, porque esto es europeo y estos yanquis que son los consumidores, consumen menos que nosotros. Pero este país se paga, países como Francia se paga por, o sea, el euro funciona, digamos que hay países que no funcionan, pero ya se paga. Claro, y ahí está muy bueno porque una arista de todo esto es la cuestión cultural. Nosotros ya hemos nacido asumiendo que el agua nos tienen que dar sin límite y a un precio re bajo. Eso no lo hemos asumido nosotros. Capaz que cuando estamos en la mayoría de los países hay un medidor, el agua es cara. De hecho, aquí en la Argentina ustedes comparen el litro de agua potable que ustedes pueden comprar en botella. ¿Cuánto cuesta un litro de agua en botella? ¿Ustedes son en un kiosco? Ni 30 ni 40 pesos. Entre 30 y 40 pesos cuesta. ¿Y cuánto cuesta el litro de nafta? Cuesta 35 pesos. O sea que en épocas de mi abuela, pensar que el agua se iba a pagar era una locura. ¿Cómo vas a pagar el agua? Hoy la estamos pagando igual que el litro de nafta. Hoy. Y la futura la vamos a pagar mucho más caro. De hecho, una de las razones por las que la Argentina está exportando mucho alimento, nosotros creemos que exportamos cereal, lo que exportamos es limón. En realidad estamos exportando agua para que crezca esa naranja, ese limón, esa soja. Se necesita muchísima cantidad de agua, muchísima. Entonces a los otros países les conviene, pero terriblemente, venir, plantar aquí y se llevan el agua en esos productos y no tienen que hacer terribles inversiones allá o porque directamente no lo tienen. Por eso Argentina, creo que entre septiembre y noviembre, somos los principales productores de limón en el mundo. ¿Por qué? Por la facilidad que aquí ustedes plantan, ustedes han visto en cualquiera de nuestras casas, ponen una semilla, crece la planta de naranja. Eso no pasa en el resto del mundo. Y nosotros lo estamos vendiendo. No digo que esté mal, no digo que vamos contra la producción, pero sí creo que tenemos que comenzar a valorar
ese producto que nosotros lo estamos generando, el que nosotros tenemos, que es el agua, y comenzar a cuidarlo más, ¿no? Ya vamos a avanzar. Para 884 millones de personas en el mundo que viven a más de 1 kilómetro de una fuente de agua, el uso es normalmente inferior a 5 litros al día de un agua insalubre. Y claro, porque se imaginan ustedes que si ustedes tienen que caminar esas distancias para conseguir el agua y venir caminando con el tacho de agua en la cabeza, como se ve en las películas, no sé si será así, pero en la cabeza yo llego y bueno, si yo tengo que servirme un poquito de agua, bueno, me sirvo y tomo solamente lo necesario, no estoy gastando el agua esa en lavar el agua, bueno, tonta la conversión, pero en cosas que no son imprescindibles. Y le doy una importancia suma a esa agua. Y encima es agua que no llega bien. Nosotros en general consumimos agua que es potable. Una encuesta llevada a cabo en 5.000 escuelas de Senegal, estos son datos de un informe de Naciones Unidas sobre el agua, mostró que más de la mitad no disponía de abastecimiento de agua y casi la mitad carecía de instalaciones de saneamiento en Senegal, ¿no? De las escuelas con saneamiento, solo la mitad tenía instalaciones separadas para niños y niñas. Y aquí vamos otra vez con la discriminación de la mujer. ¿Qué pasaba ahí? En resumidas cuentas, las chicas, por vergüenza o por miedo a entrar al baño de los varones, no iban, no orinaban y no tomaban agua. O sea, terminaban siendo mucho más afectadas las niñas que los niños. Esto es un punto más para que vean cómo el agua, y les hacía notar también al principio cómo la mujer que está embarazada necesita más agua que lo normal, cómo los derechos humanos hacen que pensemos también en el tema de género. El agua es una cuestión que nosotros podemos palpar. A veces, yo no digo que no tengamos que cambiar, por ejemplo, el lenguaje de género, con el que ahora estamos todos comprometidos, estamos aprendiendo a hablar correctamente, pero eso está bien, pero hay cuestiones como el agua que son muchísimo más importantes y a veces no le estamos prestando atención o no le ponemos la misma energía. Los habitantes de los suburbios de Yakarta, Manila y Nairobi pagan de 5 a 10 veces más por el agua que aquellos que viven en zonas de altos ingresos de las mismas ciudades y más que los consumidores de Londres y Nueva York. Bueno, eso es normal, lo vivimos aquí constantemente. ¿Se imaginan que para personas carenciadas que viven, como hablamos al principio con la doctora, en las zonas del este de Tucumán, que está toda contaminada con arsénico, ellos tienen que comprar el agua mineral para consumir, y obviamente que es más caro de lo que nosotros lo estamos pagando. Es lo que pasa con el gas también. Le sale más caro al gas a la persona que va a comprar la garrafa que al que tiene el servicio de gas natural en la casa. Ante esa situación, después de haber hecho los tratados internacionales de derechos humanos, que han comenzado primero, siempre se habla en materia de derechos humanos, pero aquí esto ha quedado ya como a nivel pedagógico, nada más, no porque sea así. El primero han estado los derechos humanos que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con cosas como decir nombres, Bueno, la primera generación. la primera generación, ahí está. Después vienen la segunda generación, que son los políticos, y después llegan estos, que son, vendrían a ser los de tercera generación, en donde ahí están incluidos los ambientales. Esa diferenciación hoy es consenso de que solamente una separación pedagógica. Todos los derechos humanos tienen igual jerarquía. O sea, que cuando nosotros llegamos al año 2010, hace no mucho, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que
el derecho al agua es un derecho humano, bueno, está haciendo algo, como dice ahí, reconociendo una cosa que era evidente para todos y que nosotros no nos podemos separar de los otros derechos. Tengo tanto derecho a tener un nombre como a tener acceso al agua potable. Ustedes saben que el sistema internacional de derechos humanos está armado en base a la Organización de Naciones Unidas, que tiene distintos comités, entre esos el Comité para Asuntos Económicos, Sociales y Políticos, y ahí es donde ellos han propuesto a la Asamblea General que se apruebe esa resolución, donde ya lo dicen de manera barbobo que el agua es un derecho humano. Números: 1.800 millones de personas. Recuerden que nosotros se calcula que en el mundo vivimos hoy unas 6.200 millones de personas. De esas 6.200, 1.800 millones de personas no tienen acceso al agua potable. O sea que estamos hablando casi un tercio. Sí, para hablar de números así muy redondos. ¿Qué porcentaje? De 6.200 millones, 1.800 millones no tienen acceso al agua potable. Casi un tercio. 2.500 millones no tienen inodoro, no tienen tanque séptico, no tienen redes de alcantarillado por tubería, ni otros medios mejores de saneamiento. Bueno, lo vivimos aquí en la Argentina, ¿no? Ya vamos a ver los números. 1.100 millones de personas siguen defecando al aire libre. Son números tremendos. Y si nos ponemos a pensar que la población en el mundo está creciendo de manera exponencial, bueno, estamos con un problema enorme, porque si ya no le podemos dar agua a toda esa cantidad de gente, dentro de muy poco tiempo nosotros vamos a estar hablando de 7.000 millones de personas, se hablaba dentro de no más de 5 años, y dentro de 10 años ya vamos a estar hablando de 9.000 millones de personas. Es una masa enorme de gente que necesita comer, necesita vestirse, necesita agua, necesita ir a la escuela. ¿Y cómo hacemos los seres humanos para organizarnos? Y ellos dicen que los números no dan, no alcanzan. Nos chocamos otra vez con la realidad en donde se comienzan a privilegiar los recursos y se comienza a decir, bueno, salvemos determinadas poblaciones y a las otras personas directamente las abandonemos. Eso está dicho. Ahí es donde nuestra militancia ambiental tiene que ser más fuerte y seguir reclamando. Nosotros que vivimos con el privilegio de tener agua, por los que no lo tienen. Pero es un gran problema la enorme cantidad de gente que va a habitar este planeta Tierra y para el que no alcanza, no están alcanzando los recursos. ¿Cuáles son los problemas a futuro? Bueno, yo les decía comparar el precio del agua con el precio del petróleo. Antes, incluso ahora, hay guerras por el petróleo y también hay guerras por el agua. Hay que cuidarlo mucho a este líquido elemento, porque bueno, evidentemente los conflictos a futuro, eso ya está, hay un consenso también generalizado, principalmente va a ser por el agua. Y nosotros justamente estamos sentados, vendríamos a ser el Medio Oriente del petróleo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 361.000 niños por debajo de los 5 años mueren por causa de diarrea en el mundo todos los años, simplemente por no acceder a agua que esté limpia.
Y aquí está lo que les decía, en América Latina y el Caribe es la región que mayor disponibilidad de agua tiene en el mundo. Nosotros tenemos casi 1/3 del volumen del planeta y solamente un 9% de la población. Se imaginan que nosotros en Argentina somos 40 millones de habitantes contra la China, que tiene 1.350 millones de habitantes. Y hay que darle de comer. Yo les pongo un ejemplo aquí. Cuando la China se ha sumado a la Organización Mundial de Comercio, que estaba muy interesado en ello, porque ya tenían una crisis enorme de alimentación. Entonces ellos, lo principal que entran a la Organización Mundial de Comercio es porque necesitaban alimento. Bueno, han venido a la Argentina y se han encontrado con Arcor y les ha gustado el bonobón. Y bueno, ellos ha sido una cosa tan tremenda que una cadena de supermercados de la China le ha comprado toda la producción de bonobón y de golosina a la empresa. Y ha ocurrido que aquí en Argentina hemos quedado sin el producto, que para nosotros era común. Bueno, ha habido que ordenarle un poco a la empresa, impedirle que venda tanto al exterior para que quede el producto acá. Hasta en eso hemos estado chocando. Y miren ustedes a qué nivel ellos tienen en este momento la capacidad económica de venir y comprar todo. Nosotros, como les decía, tenemos esta ventaja de que tenemos el agua para producir y nos está faltando población, entonces nos sobra el agua. En Argentina hay 7 millones de personas que no cuentan con el servicio de agua potable. Imagínense, de 40 millones de habitantes, casi 7 no tienen agua potable. 20 millones de personas, la mitad de la población, no cuenta con cloaca. Si ustedes van, todo lo que es el conurbano bonaerense, todo lo que es aquí Tucumán, digamos fuera de las 4 avenidas, un poco más allá, todo lo que es el interior de Tucumán, están viviendo con letrina, con pozo o con cosas similares, no cuentan con cloaca. Es terrible. Me había quedado con el tema de la China. Ellos tienen encima 2 ventajas por sobre nosotros. Una, ellos no tienen el régimen laboral que tenemos nosotros, porque a pesar de que nosotros tenemos que seguir luchando para tener mejor el régimen laboral, en China eso no existe. Ahí no hay ley de contrato de trabajo, no hay indemnización. Ahí están denunciados tremendamente las minas de carbón, justamente porque ahí están haciendo trabajo esclavo, y ellos generan energía eléctrica con carbón. Lo que nosotros estamos generando, la mayoría de nuestra electricidad en el país se genera con petróleo, muy poco con agua, casi nada eólico. La mayoría, por ejemplo aquí en Tucumán, de la energía la tenemos en la planta ahí del Bracho, que nosotros quemamos petróleo, que es carísimo, obviamente, y con eso tenemos energía eléctrica. Ellos, en cambio, en China, lo tienen con carbón, que genera una contaminación tremenda, porque están quemando directamente el carbón. Por eso, junto con los de Estados Unidos, son los 2 contaminadores más grandes que tiene el mundo. Y además no tienen costo laboral. Entonces, para nosotros, para el resto del planeta Tierra, se hace muy difícil competir con ellos. Ustedes van a ver que prácticamente todos estos productos que tenemos aquí, computadora, pendrive, máquina de sacar fotos, ropa, lo que viene de la China es re barato. Dice, ¿cómo hacen estos tipos para producir tan barato? Bueno, uno, no tienen costo energético.
porque queman carbón. Y dos, no tienen costo laboral. Y tienen gente de más trabajando como esclavos. Por eso, muchas empresas de todo el mundo se están yendo a producir a la China. La pelota, si es conocido, famoso, la pelota de Adidas, que le han sacado fotos a la gente ahí en condiciones inhumanas, produciendo la pelota, bueno, iPhone. Eso es lo que le dice la famosa tercerización de la economía. Claro, tal cual. Porque todo, a mí me conviene, yo empresario, capitalista, que me interesa únicamente ganar plata, digo, bueno, ¿para qué voy a hacer por una fábrica de teléfonos celulares en la Argentina si yo tengo, de entrada yo llego y tengo que pagar energía eléctrica, que es cara, y tengo que pagar un costo laboral que es muy caro? Yo entiendo que lo tenemos que mejorar, pero en comparación a la China, nosotros tenemos regímenes muy caros. Es más fácil ir, produzco a la China y vengo y le vendo a los argentinos y al mundo. Es una cosa impresionante. Claro, con 1.250 millones de chinos, que no hay regímenes de contralor, ahí se reúne la asamblea y ustedes ven en la televisión china que lo presentan al nuevo presidente. Ahí no hay elecciones, no hay mucho que para gritar. Yo no digo, a ver, aquí en Argentina nos falta mucho, pero ahí están mucho más atrasados en estos temas, y eso genera grandes diferencias que a nosotros nos terminan impactando, porque bueno, los chinos quieren consumir limón, los chinos quieren consumir carne, los chinos quieren consumir alimento, agua, y ellos no lo tienen. Entonces para ellos es re barato venir a la Argentina y bueno, llevarse. ¿Qué va a pasar el día que nosotros nos pongamos firmes y digamos, no, pará, esto no te lo llevas? Estamos en un ámbito académico, así que estos son, yo les tiro cosas que son para pensar, ¿no? No es porque yo tenga la respuesta. Bueno, la resolución de la que les hablaba recién, esta resolución de la ONU, exhorta a los estados. Acuérdense que la ONU es un lugar en donde va la gente, dicho así muy amablemente, van a conversar, a ponerse de acuerdo. Este es un ámbito para tratar de evitar la guerra. Entonces, muchas veces ellos hacen resoluciones que no necesariamente son obligatorias para los países. En este caso, la resolución ha dicho que el agua es un derecho humano, ¿no? Pero a la par ha exhortado a los estados a que proporcionen los recursos financieros para que se dé capacitación, transferencia de tecnología y sobre todo a los países en desarrollo, para que el agua sea limpia, accesible y asequible para todos. Ya vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el mismo que ha propuesto esta resolución, adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. Esa es muy interesante para que la lean. Si la googlean un poco, ahí hay un documento muy largo, pero que hay mucha información que les sugiero como lectura, ¿no? Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo ese derecho. O sea, la ONU está diciendo que no es solamente ir y poner en una norma que se junta aquí a la legislatura y diga, no, aquí todo el mundo tiene derecho al agua, y se van los legisladores a la casa contentos porque ya han cumplido con su deber. No, ese derecho tiene que tener contenido, tiene que ser efectivo. El artículo 1.1 establece que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. La observación 15, que es la que les decía que la lean,
También define al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Suficiente quiere decir que el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que lo mínimo necesario son 50 litros de agua potable por día, por persona. Esto incluye de forma general el agua para beber, para saneamiento personal, para limpiar los elementos de cocina, la preparación de alimentos, el hogar y la higiene personal. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, está el dato que le decía, entre 50 y 100 litros de agua por persona. Que sea saludable, tiene que estar libre de microorganismos y sustancias químicas. Por ejemplo, el agua que tenemos hacia el este de Tucumán, que tiene arsénico, si ustedes la ven a simple vista, parece agua pura, agua potable, pero no lo es. Por eso dice libre de sustancias químicas. Aceptable, bueno, no tiene que tener ni color, ni olor, ni sabor. Físicamente accesible, porque tiene que estar cerca. Y de acuerdo a la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar. Supuestamente no se tiene que caminar más de 30 minutos. Asequible, que el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser asequibles para todos. Esto quiere decir que la palabra asequible va apuntada a que se la pueda pagar, que no sea tan cara el agua. Dice que no se tiene que gastar más del 3% del presupuesto de la familia en agua, ¿no? A ver, ¿me pasa una? No, ahí lo he dicho. Bueno, ya a nivel nacional, nuestra Constitución Nacional, a partir del año 94, ha puesto que todas las personas tenemos un derecho a un ambiente sano y equilibrado, y obviamente que eso incluye al agua. Pero acá a los ambientalistas nos gusta hacer mucho hincapié en esto, ¿no? En que tenemos derecho a un ambiente sano. Y muchas veces nos olvidamos de que tenemos el deber de preservarlo. Eso es uno de los pocos deberes constitucionales que tenemos todos los argentinos. ¿Qué quiere decir? Que tiene deber el presidente de la nación, los diputados, pero también la persona que anda caminando por la calle. Tiene un deber constitucional de preservar el ambiente, y entre eso el agua. Aquí no es, vivimos en una democracia, y aquí no es cuestión de ir y exigir. También tenemos nosotros como ciudadanos un deber de cuidar el ambiente, un deber que es constitucional y un deber con las futuras generaciones. Tenemos que saber que nosotros vamos a estar aquí en un tiempo razonable, espero que lo más posible, pero después viene otra generación y tenemos que cuidar esos recursos para las próximas generaciones. Bueno, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, y también dice que tenemos derecho a la información y a la educación ambiental. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos ambientales están basados en la falta de conocimiento, ¿no? Bueno, a la nación, y esto ya un poco, como les decía, bajando de lo que es el sistema internacional de derechos humanos, vemos cómo funciona la Argentina, cuál es el artículo principal en materia de ambiental. Ahora les cuento que la nación lo que hace, aquí en la Argentina está armado el sistema para que la nación fije los lineamientos mínimos de protección ambiental. Y después las provincias, que son las dueñas de los recursos naturales, ellas pueden ser más exigentes para el cuidado del ambiente, pero nunca ser más permisivas. Entonces la nación puede agarrar y decir, bueno, ustedes pueden contaminar el agua con un nivel de cobre, ya lo vamos a ver, con el tema de la lumbrera, que tiene que estar en los 0,002 microgramos. Ustedes no pueden tener el agua más contaminada que eso, 0,002 microgramos de cobre.
Bueno, ha venido Bussi, justamente, y él ha hecho una resolución aquí en la provincia, justo un mes antes de comenzar a trabajar en Lumbrera, y dice que el agua en Tucumán puede ser contaminada en un 0,02, o sea, le aumentó 100 veces la posibilidad de contaminación. Y ni así al respecto de la Lumbrera, que ha contaminado mucho más. Pero bueno, es un claro ejemplo de cómo la provincia puede legislar siempre siendo más exigente, más cuidadosa con el ambiente, pero nunca más permisiva. Pone los lineamientos mínimos de la nación. Las provincias los pueden complementar. Pasa con el tema de bosque, pasa con el tema de los PCB, con todas las cuestiones ambientales. Igual en el tema de los bosques, en este caso de la Lumbrera, por ejemplo, la garantía de que la regalía que se lleva a la nación, igual digo para los otros recursos, por ejemplo, de la nación, así como existe, también se lleva una regalía. Claro. La protección de la nación, pasa con todos los otros. Sí, bueno, en eso hay dos cosas. Una, que Alumbrera es un instituto especial dentro del derecho minero, no está dentro del Código de Minería. Han hecho una ley especial que se llama Ley IMAT, que es totalmente fuera del Código de Minería. No, tienen otra cosa. Y otra que, bueno, ahí estás hablando de un tema que pasa por lo económico, no por lo ambiental. Aquí yo estoy hablando en materia ambiental. La nación pone lineamientos ambientales mínimos. Ahora, en cuanto a lo que es, como vos dices, la regalía o los otros impuestos que se puedan poner, eso, bueno, ya es otra cosa. Tiene un régimen distinto. En materia ambiental, no sé, la nación puede decir, bueno, como mínimo ustedes tienen que tener 10 árboles por provincia. Soñemos, ¿no? Bueno, la provincia puede agarrar y decir, no, nosotros, nuestra constitución va a decir que nosotros mínimo tenemos que tener 12 árboles, pero nunca puede venir a decir 8. A eso se refiere en materia ambiental. Bueno, la Ley de Política Ambiental Nacional es la 25675, una ley muy interesante para que la lean, porque, bueno, está toda la política ambiental nacional, con la cual a nosotros los ambientalistas nos encantaría que sea más rigurosa, pero lo cierto es que es una ley pensada para países que cuidan mucho el medio ambiente. Uno la lee y dice, ah, no, esto es Canadá, esto es Finlandia, y al ser tan exigente la ley hace que muchas veces no se cumple. Lo que les decía recién al inicio de la charla, el derecho son hechos, son valores y son normas. Cuando la norma no se corresponde con la realidad, esa norma cae en desuso y no se la aplica. Entonces, si yo vengo con una ley como esta, exigiendo estándar tan alto de protección ambiental, lo más probable es que nadie la cumpla. Y al no cumplirla nadie, bueno, se vuelve algo Ahí dice una entelequia, ¿no? mínimo. Claro, porque es una ley hecha cuando se hace la reforma de la Constitución en el 94. La Constitución dice, bueno, tienen que tener los presupuestos mínimos. Bien, se junta el Congreso, debaten, recién en el año 2002 hacen esta ley en donde dice, esto es lo mínimo que hay que cumplir para cumplir con la Constitución. Pero lo cierto es que es muy exigente la ley para las realidades que vivimos nosotros. Aún así. Entonces, por eso muchas veces esto no se ha cumplido. Le doy un ejemplo. El tema de los residuos patológicos. Ustedes han visto que nosotros tenemos aquí sanatorios, hospitales, ¿cómo se llama? Odontólogos, bioquímicos, que todos, bueno, usan sangre, en algún momento tienen contacto con sangre, o con elementos patológicos, patogénicos, tienen contacto con enfermedades.
Y eso tiene que, ¿qué es lo que dice la ley? Que tiene que estar una bolsa roja, separada, en un lugar condicionado, con X estándar de seguridad, ISO 14000, tiene que venir el camioncito ISO 14000 con toda la normativa de seguridad, no puede cruzar por arriba de un puente que pase mucha agua por abajo, tiene que ir a un lugar donde haya hornos pirolíticos de tal nivel de técnica. Bueno, eso, ¿se imagina aquí en Tucumán? No existe. No existe. Directamente no hay. Hay 2 hornos pirolíticos que están en la empresa 9 de Julio que no están funcionando. Entonces, ¿en qué hemos terminado? En que al principio nosotros discutíamos, cuando sale la ley, la gente de Greenpeace nos alertaba, no, pero el horno pirolítico es cancerígeno, cuando quemen ahí los elementos patológicos, eso va a quemar, se va a ir al aire y es cancerígeno, y andamos todos locos, ¿qué vamos a hacer con él? Y la verdad es que terminó pasando nada, porque ¿qué es lo que hacen los hospitales? Todos tiran la basura con la misma basura de todos. Entonces, no, hay que más cuidados en hospitales mayores, pero los del interior no sé cómo andarán, ¿no? Pero en general se intenta dentro de la administración de un hospital ordenado, ¿no es cierto?, grande, con tremenda responsabilidad, se cumplen. Pero a veces le faltan las bolsas rojas y tienen menos. Usted me lo está diciendo, le falta la bolsa. No, digo para que no se asusten de que las tiran a las cosas en cualquier parte, no es Nosotros, tanto yo le así. digo que trabajo en la Fiscalía Federal, vivimos recibiendo denuncias con bolsas, todas están tiradas al paro del río. O sea, ellos lo que te la ponen la bolsa roja, de ahí lo que De ahí qué pasa, viene De ahí el uno problema. le hago una pregunta, ¿alguna vez ustedes han visto un camioncito Con bolsitas rojitas, pirolítico ¿no? que pare en un odontólogo y le diga, señor, deme la bolsa y salga? ¿Alguna vez lo han visto? No, porque eso no existe. O que digan, no, este puente es demasiado largo, no puede pasar por aquí el camión. Eso es, estamos hablando de cosas. Un helicóptero. Claro, y conectando con esto de que todas las profesiones tenemos de alguna manera de dialogar para buscar una solución que sea factible a esto, pero que sea posible. Porque si nos juntamos nosotros los abogados solamente, hacemos esta ley que está hermosa, bien escrita, con lenguaje adecuado a los estándares internacionales, pero que no se aplica, no es realidad. Y eso pasa en todo, las causas penales hay un montón por el tema del rojo de los residuos patológicos. No hay cuidado. Hagamos de cuenta que yo fuera un odontólogo que estoy comprometido con el ambiente y yo quiero hacerlo. Tampoco puedo. Porque ¿a dónde me voy? Empresa 9 de Julio, mandame el camioncito. Sí, no sé, mira, el camioncito hace como 2 años que está tirado ahí. Déjame que lo arregle, no sé, cuando pase el camión, no sé, avisarle que es patológico, o sea, por más que quiera. La autoridad de aplicación tampoco da una solución ni verifica que funcione o no el sistema. La Claro. persona que tiene que controlar, Sí, digamos. así es, porque de arranque, Pero eso ya cuando... es también una falla política, digamos. Sí, no dudé. Cuando digo que todos tenemos responsabilidad, como dice la Constitución, está claro que todos tenemos responsabilidad, pero a mayor altura que vos tienes en la escala del gobierno, tenés mayor responsabilidad. No es la misma responsabilidad del portero, el pobre que toca trabajar en un hospital, y dice, bueno, a ver, la bolsa esa, y no la voy a enterrar, ¿a quién? Porque a veces dicen, pero ponla en el horno. Y van al horno del hospital, tienen un horno como de empanada, salvando la distancia. Largan ahí, cierran la puerta, ¿me entendés? ¿Qué horno? Piroleta. Pero ese hombre que iba a quemar, probablemente muy inconsciente de lo que está haciendo, la mayor responsabilidad es del director del hospital, que ellos están sabiendo qué es lo que está pasando con eso.
Si en algún momento, bueno, tenemos que sentar a dialogar y ver cómo lo solucionamos. El problema es muy grave. Aquí la mayoría de los lugares donde se arroja basura en Tucumán está a la par de los ríos. Pero literalmente, vayan a Famellá, Montero, Aguilares, a La Banda, todos los vaciaderos de basura están a la par del río. Y si ustedes caminan por ahí se van a encontrar con las bolsitas rojas. Pero eso pasa en toda la provincia. Por eso tenemos el segundo río más contaminado de la República Argentina. Después del Riachuelo, el barrio de La Boca, estamos nosotros en el podio. Y desembocamos en las termas del río. En las termas, claro. Sí, es el segundo río más contaminado. Todos los antecedentes. Sí. Bueno, justo mire, convenio de residuos patológicos, el convenio de Basilea es el que ordena y el que Argentina ha ido muy contenta y ha firmado, y que nos comprometíamos a la eliminación de todos los alimentos patológicos. Obviamente que no la estamos cumpliendo. Nosotros somos uno de esos países que firmamos todos los convenios, nos enojamos con Estados Unidos, con China, que no firman los tratados, pero yo no lo firmo porque si no yo no lo voy a cumplir. Nosotros en cambio firmamos sabiendo que no lo vamos a cumplir. Aquí ya otra vez, bueno, siguiendo la línea, como decía, nacional, un fallo muy reciente que ha sido a principio del año, finales del 2017, es el que se ha dado entre La Pampa contra Mendoza sobre el uso del agua. Aquí hay un río, el río Atuel, pueden verlo acá, ¿no? Y más cuando la Constitución decía que los recursos naturales son de las provincias. Entonces Mendoza decía, no, bueno, si el recurso natural está en mí. Entonces yo agarro todo el agua de aquí, la uso para el riego, la guardo, hago lo que yo quiero, y a La Pampa, incluso aquí habían intentado poner un dique y La Pampa se quedaba sin agua. Un problemón. Entonces han tenido varios juicios ellos, pero al que a nosotros más nos interesa por la temática, porque ahí lo ha encarado la Corte con una visión ambiental del problema. Ha dicho, es verdad, esto es un recurso natural de Mendoza, pero no podemos desconocer un hecho, realidad, es que esto es una cuenca. Y es lo que nos pasa a nosotros con Santiago del Estero, como bien usted ha dicho. Los santiagueños dicen, el río de Tucumán, incluso hasta nombre distinto lo hemos puesto, Salí Dulce. Ustedes cruzan la frontera de Santiago, ya se llama Dulce. Pero por lo que le pongamos nombres distintos, es la misma cuenca, Salí Dulce, y aquí la misma cuenca del Atuel. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Hay una realidad aquí, esto es una cuenca, y por más que sean recursos naturales de la provincia, no podemos desconocer que tiene un alto impacto estas aguas sobre la provincia de La Pampa y sobre todas las personas que viven ahí, y que todas esas personas que viven ahí tienen un derecho humano al medio ambiente, a un ambiente sano. Increíblemente, recién ha dicho eso el año pasado, así que estamos todos contentos los ambientalistas, que la Corte ha dicho por primera vez que era un derecho humano, un derecho al ambiente. Nosotros lo decíamos desde la cátedra, desde la doctrina, escribiendo libros, en la jornada, pero nunca la Corte lo había dicho específicamente así, que el derecho al ambiente es un derecho humano. Por eso también un fallo larguísimo, pero les sugiero, está muy interesante para que lo lean. Aquí he sacado un extracto que me ha parecido el más llamativo, que dice lo que les decía yo, pero bueno, dicho más lindo. La solución de un conflicto interprovincial por el uso del agua del río requiere conductas que exceden los intereses personales, como los provinciales,
debe tenerse en cuenta, o sea, excede el interés provincial. Mendoza decía, no, esto nace aquí, es mío. No, debe tenerse en cuenta que la cantidad de agua debe ser destinada a la conservación del ecosistema interprovincial. Está diciendo que es toda una misma cuenta, para que mantenga su sustentabilidad, considerando el interés de las generaciones futuras, ello con una visión policéntrica, o sea que no solamente nos podemos estar fijando en que es un recurso natural, sino que tiene muchas facetas, ya que son numerosos los derechos afectados. No debe limitarse a resolver el pasado, sino fundamentalmente a promover una solución enfocada en la sustentabilidad futura. Entonces la Corte ha hecho una cosa muy novedosa ahí, y le ha ordenado a Mendoza y a La Pampa, controlada por la misma Corte, que bueno, lleguen a un acuerdo y que comiencen a no mezquinarse el agua y a cuidar ese recurso, ¿no? Bueno, bajando ya un poquito más y ya para ir terminando, a ver dónde está esto, ahí bajamos ya a Tucumán y les aporto datos. En Tucumán la Lumbrera ha dicho, datos de ellos, ¿no? Porque no hay otra medición, ellos lo han dicho, que consumen entre 100 y 200 litros por segundo de agua potable. ¿En dónde lo consumen ellos? En dos partes. Una, para separar la tierra de los metales que ellos están extrayendo de ahí, que son el oro, el cobre y el molibdeno. Eso utilizan mucha agua. Y ahí utilizan químicos para separar esa tierra, porque ustedes no sé si han visto, ellos le llaman open pit, es un hoyo de 17 kilómetros de ancho y de 7 kilómetros de profundidad, donde ellos sacan muchísima tierra, la ponen en tachos enormes, con agua y con químicos, y de esa manera separan la tierra del oro, el cobre y el molibdeno. Una cosa bestial. Ahí utilizan mucha agua, pero donde más utilizan agua es en el mineral ducto, que va desde Catamarca, ahí cerca de Belén, donde está bajo la Lumbrera, hasta aquí, hasta Cruz Alta, donde tienen la planta de secado, y utilizan el agua como lubricante, porque la largan por un caño al cobre, lo largan por un caño, y bueno, necesitan lubricar eso y lo lubrican con agua potable. ¿Y esos caños filtran? O sea, No filtran. Ellos, porque si filtran ellos perderían el metal que vaya adentro. Sí ha pasado que se les ha roto, o sea, no está pensado que filtre, pero se les ha roto muchas veces con una contaminación enorme. Lo que hacen es, cuando llega esa agua con cobre aquí en Tucumán, las ponen en unas máquinas que, bueno, no era el objeto de esta charla, por eso no entregué la foto, pero son como unos robots. No sé si han visto la película Transformers. Bueno, son unos robots enormes, ahí los llenan de agua, eso comienza a hacer presión, baja, se achica y comienza el agua a escurrir así por los costados y queda el cobre, que es como un polvo muy suavecito, se le pega en los dedos, y eso, con eso llenan los trenes con ese cobre, que van hasta el puerto de San Lorenzo, ahí en Santa Fe. De ahí salen 2 barcos por semana, de esos Panamax, que son los más grandes, a distintos lugares del mundo, y los principales compradores son la China. Entonces ustedes ven que el consumo de agua es tremendo, de agua potable. Ustedes se van ahí, el río Bisbis, el río Santa María, prácticamente ya no están, porque han sido consumido el agua toda la vida. Todas las plantas, los animales de ahí se han muerto. Los ingenios, ustedes van a escuchar muchas veces que los ingenios dicen, bueno, pero si nosotros estamos tirando al río cosas que son biológicas. Yo tiro la cachaza y eso no es contaminante. Voy a agarrar la cachaza y si quieren la como la cachaza. No, el tema es que al arrojar tanta cantidad de cachaza y vinaza al río,
es verdad que son elementos biológicos, tanta cantidad y se lleva con mucha temperatura, generan una demanda biológica de oxígeno o una demanda química de oxígeno muy alta, y eso genera contaminación, eso genera que quede sin oxígeno el agua, queda como un agua destilada, y ahí es donde comienzan a morirse las plantas y los animales de la zona, y vemos los peces que quedan flotando pobres ahí en el agua, y la papelera con químicos. Entonces Tucumán terminamos siendo, además de que consumimos mucha más agua que Nueva York y Tokio, terminamos teniendo la segunda cuenca más contaminada de la República Argentina. Bueno, no sé qué hora es. 4:43. Bueno, las propuestas, ya para terminar, y para no terminar así con mala onda, porque estas cosas sí se pueden solucionar. Falta más una voluntad política de que nos pongamos de acuerdo, pero sí se pueden solucionar y no es tan difícil la solución. Hay que integrar la faceta económica, social y ambiental. No podemos pensar, no se pueden juntar los ingenieros por un lado a pensar soluciones, que ha ocurrido muchas veces. Aquí la Universidad Nacional de Tucumán tiene muchos estudios, por ejemplo, sobre el tema del arsénico, sobre distintas facetas, pero muchas veces queda ahí en el estudio que se ha hecho para la tesis de doctorado, bien guardado en un anaquel, y no se la aplica. Y al revés, hay que pensar soluciones también que sean económicas. Hay que pensar en una concepción integral de la sostenibilidad directamente opuesta a la regresión. O sea que una vez que hemos obtenido derecho, no podemos pensar en retroceder. Siempre tenemos que pensar en avanzar en materia de derechos humanos y ambiental. Bueno, hay que comprometerse en cuidar los recursos para la generación futura, hay que pensar en tecnologías que estén acorde a las necesidades nuestras. Ese es el aviso de que hay que buscar un don. Pero ahí la mano está avisado. Hay que reforzar varios factores internos y externos, como el sector de abastecimiento de agua y saneamiento, en particular la rendición de cuentas y su gestión. Bueno, eso es muy importante. Ustedes han visto que aquí la SAT es algo totalmente inexpugnable. Nadie sabe quién trabaja ahí, el presupuesto, nadie sabe en qué gastan la plata, cuál es el plan que tiene la SAT para Tucumán. Nadie sabe. Solamente está en la cabeza de los 2 o 3 funcionarios que están ahí. Ellos van, está claro que van solucionando las cosas, como reparando baches, en donde más hay lío, van y solucionan. Y la gente que no hace lío no obtiene solución. Yo veía, hace poco ha salido en el diario La Nación un informe sobre el tema de la basura. Y bueno, los porteños que están muy más adelantados que nosotros miren todo, ¿no? Y me ha gustado mucho el informe, una parte del informe de la basura que hay, y decía que los barrios que más se quejaban por el tema de la basura eran Recoleta y Palermo, que si ustedes se van a Buenos Aires son los lugares más paquetos que hay, y los barrios que menos se quejaban, que menos denuncia había por el tema de la basura, era La Boca. ¿Cuál es el lugar más sucio? La Boca. Entonces, ergo, nos comencemos a quejar. En la medida que nos quejemos, vamos a tener solución. En la medida en que nos quedemos esperando que venga la providencia y nos solucione las cosas de arriba, porque seguramente el gobernador es bonito, eso no va a pasar. Cuando nos quejamos, comenzamos Ahora, quejarse no significa ahí quemar la casa de gobierno, significa quejarse con las herramientas que nosotros tenemos, que nos da la democracia, bueno, el sistema, ¿no? Organizarnos, hacer notas, hacer una demanda, denunciar, pedir, hacer marcha,
bueno, hacer estas actividades, concientizar a la gente. En la medida en que nos quejemos, vamos a obtener soluciones. Si no, no. Bueno, obvio, en la época de expansión económica, invertir en materia de agua, ¿no? Financiamiento. Si aquí no hay plata, no vamos a solucionar el problema del agua. Nosotros, y ahí hay una cuestión política, al momento de que se discute la ley de presupuesto, bueno, nosotros todos tenemos que tener mayor incidencia ahí, porque ahí es donde se define las políticas de Estado. Ni nada vale que yo diga y ponga en la Constitución, a mí me interesa mucho el agua, si a la hora de hacer la ley de presupuesto, yo digo, bueno, me interesa más crear una legislatura que sea vidriada, que tenga todo, pero ¿y el agua? No, bueno, el agua le vamos a aportar 100 pesos. No. No permitir desconexiones, bueno, eso está ya aceptado que en la Argentina a nadie le pueden cortar el agua porque no paga. Y una atención sistemática a los más vulnerables y marginados, obviamente. Pam pam. Bueno, hasta ahí he llegado yo. Bueno, hemos podido ver entonces desde cuáles son los derechos humanos y por qué el derecho al agua es un derecho humano esencial que se traduce en la realidad. Si no accedemos al agua, mal podemos tener derecho a la libre expresión, derecho a participar en política, si no tenemos derecho al agua. ¿Sí? Es una cosa es condición de la otra. Entonces, comencemos a pensar todos, de tierra, que el derecho al agua, no pueden tener derecho a la educación, que ahí les decía, en una parte les ponía la cantidad de días que pierde un alumno porque no tiene el agua potable, porque se enferma. Entonces, no podemos hablar del derecho a la educación si no tenemos agua. No podemos hablar de ninguna otra cosa si no tenemos derecho al agua. Por eso es un derecho humano. Hemos visto cuál es la normativa internacional, algunos datos les he pasado, cuál es la situación y cuál es la normativa nacional y provincial. Bueno, espero que haya servido y que haya comentar. Yo, la palabra primero. Creo que ahí va teniendo sentido un poco la convocatoria, cómo nos vamos preparando para ir a la marcha, ¿sí? Porque la idea es estar presente, el cuerpo presente en esa cumbre, que es todo un desafío, construir una cumbre desde las bases ciudadanas. O sea, no es una cumbre organizada por ningún consorcio de universidades, ni de comités de cuencas de los gobiernos, sino es justamente una cumbre autoconvocada por ciudadanía organizada que está enhebrándose en este tipo de problemáticas y de enfoques. Y es un espacio de formación como muy interesante porque ya hemos tenido una panorámica y dos casos. Dentro de esos dos casos de dos cuencas tenemos microcasos que son terribles, Umbrera, Papelera, pero bueno, es como intentar hacer el esfuerzo en estos días de tratar de situarse ustedes en el territorio local y tratar de visualizar el territorio complejo que tiene que ver con el agua, en este fenómeno que es el aprovisionamiento, su uso y su destino, y quiénes son, desde dónde es que tenemos, abrir una canilla, tenemos agua, tenemos agua, y después qué pasa con esta agüita en el baño, en el sanitario, en la pileta, a dónde va, porque ese es el territorio, y quiénes gestionan, quiénes hacen de eso todo el aparato de ocupación laboral, de negocios,
de competencias, de profesionalismos, un poco para que hagan un arraigo en esta cumbre desde la propia ubicuidad, no tan preocupados por lo que nos pase, algo peor que seguramente le está pasando a alguien, ¿no? En Atangalá o en Apratampa veamos qué nos pasa a nosotros como gran ciudad, el gran San Miguel de Tucumán, de dónde se aprocesiona el agua y a dónde la mandamos, en qué condiciones. Y si bien acá nos ubica Rafael en esto del artículo 41, es cierto que tenemos derechos y deberes en el artículo 41 muy claros, pero también nos va ordenando quiénes son los más responsables en cómo tienen que ser las cosas. O sea, de pronto yo no me siento tan responsable de cómo vayan haciendo las cosas porque no soy directora de medio ambiente, por ejemplo. Sí me siento muy responsable en la medida en que me doy cuenta que me tengo que organizar para estar preocupada por esta cuestión, ¿no? Por nuestra condición actual y por nuestras generaciones futuras, ¿no? Y ya situándonos desde nuestros territorios de formación, acá la compañera de García, la ingeniera ambiental, la mayoría estamos en arte, veamos también de qué forma estaríamos presentes, no solamente en estas opciones de talleres, en el trabajo y las charlas, y todo lo que puede ir pasando en el intercambio en los puestos informativos que va a haber, sino cómo estoy presente, qué llevo, qué muestro, qué digo, qué intercambio. Esto es medio clásica, ¿no? ¿Qué elementos llevo para compartir y qué estoy buscando para traer y dar continuidad a un esfuerzo, porque por algo se llama la primera cumbre latinoamericana del agua, o sea, hace 3 puede ser que organizan la segunda, no sé dónde, pero bueno, ahí se encontrará la gente y deseará el año que viene o el próximo una segunda. Es una cumbre en donde tenemos la juntadera, precisamente este término, de muchísima gente que viene trabajando este contenido y es como lo más sincero, lo más descarnado que hay a nivel organización ciudadana. Son como personas que ya han tocado piso, han tocado fondo, en donde no hay manera de escaparle al culto y de por ahí llamar las cosas por el nombre, ¿no? Entonces, frente a determinados términos con los que nos relacionamos con el tema del agua, ahí nos vamos a encontrar con otros términos. Entonces, en paralelo ya podemos hacer una especie de formación dentro de lo que sería el método, la metódica de la situación. Y de ahora en más tenemos la posibilidad por WhatsApp de ir compartiendo las ideas, de ir tomando coraje. Si bien hay que intentar hacer o buscar aportes económicos para la gente que organiza la cumbre, que allá es el colectivo que se llama Bucaray, que en la página va a encontrar bien porque se llama así, y acá en Tucumán la Asociación Civil Proeco, hay mucha gente que nos está queriendo hacer el depósito con la gestión de ahorro, porque para depositar 100 pesos el banco cobra 30 pesos. Entonces están organizándose para juntar dinero y por más poquito que uno le parezca es bastante, porque si bien mucha gente va por una cuestión de conciencia y de responsabilidad ciudadana, mucha gente va a ir porque va a tener una casa, va a tener un hotel, va a tener un lugar, va a tener la comida, porque la gente que está en esto está pasando bastante mal, ¿no? Hay mucha gente que no tiene dificultades, digamos. Nosotros tenemos mucho menos que el derecho, ¿verdad? La facultad de derecho es más sí. La verdad que sí. El proyecto de este la facultad de derecho es un shopping ahora. Bueno,
volviendo a esto, por ahí lo más importante esto de aportar o ir, es ir allá ven, nos juntamos para juntar plata y colaborar con Fucará. Pero si no pueden ir, porque no puedan, sí pueden estar presentes con trabajo, con seguimiento, porque esto va a tener mucha discusión, y también el aporte económico. Eso es así. El Instituto de Cultura Popular tiene la responsabilidad de un adherente muy interesado, y Proeco es una de las organizaciones de Tucumán. Acá Eliana, Miriam. ¿De dónde se puede generar la búsqueda de información sobre qué se hace realmente en los institutos de salud, por ejemplo, como hospitales? ¿Qué sucede eso de las bolsas, por ejemplo? ¿A dónde se puede juntar esa información y llevarla para que le den un aval, le den de una manera que se la use para manifestar el malestar? Mira, justamente nosotros hemos pedido muchas veces información a los hospitales y nunca nos Cuando decimos nunca nos nosotros, sí ayudaron. ámbito Que es Pacto Verde, de nuestra ONG, no nos han dado, a pesar de que tienen la obligación de darte la información en base al artículo 41 de la Constitución. Y aparte que ahora hay una ley que Claro, justamente la ley de... de Exactamente, que está la ley de política ambiental, que les decía. Esa ley que pasaba, ustedes cuando pueden hacer el siguiente ejercicio, que puede ser, como les decía, de reclamo. Es una nota, señor director del hospital, X, si conoce el nombre, y eso en base al artículo 41 de la ley de política ambiental, que me da el derecho a la información ambiental. Requiero que me informe cuál es el destino que tienen residuos patológicos que genera este hospital. Sería fantástico que lo conteste. La verdad es que nosotros en el pasado no hemos conseguido que nos digan, directamente queda ahí y nada. Ahora, el camino sería, una vez agotada esa instancia, irse a la justicia y denunciar que no me están dando esa información. Entonces el juez ya va a ir y le va a ordenar bajo procedimiento de cumplimiento de deberes del funcionario público a que cumpla en dar esa información. Eso sería un muy buen ejercicio. Bueno, ¿ves? Ahí se me abre a mí, no sé qué opinan ustedes, una especie de otra charla didáctica sobre justamente cómo nos posicionamos los ciudadanos en aprender este procedimiento. Sí, En reconocer qué es lo que tenemos que hacer frente a tal cosa. a tal cosa. Entonces ahí sí podríamos tener esa herramienta, tener la Defensoría del Pueblo, o puedes ir a la Defensoría del Pueblo y decirle: yo quiero saber esta información de este hospital. Recuerden que tiene el título del Defensor del Pueblo, es rimbombante, y también por eso ha caído mucho en desuso. Mucha gente se ha ilusionado con ese cargo. El último no ha pasado nada. El Defensor del Pueblo en realidad es una persona que está para controlar un organismo que en realidad es de la legislatura, aunque no parezca, está para controlar a los organismos de Estado. A veces yo puedo tener un problema particular y para eso no está el Defensor del Pueblo. Entonces, por ejemplo, con el hospital es un excelente camino para ir y decirle al Defensor del Pueblo que quiero que tal hospital me informe qué hace con la basura. ¿Por qué no te lo informa? Porque saben que hay una ley que obliga a ellos a cumplir con esos estándares y no lo están cumpliendo. Entonces, la verdad que yo, abogado del diablo en este caso, Igual debe ser que viene también arrastrando un problema de la planta, del horno y todo, ya está tirado. Claro, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo hacer para activar ese lugar de allá? También como que Sí, es sí, un tal proceso. cual. Hay que, O sea, ¿a quién hay que exige comenzar al a hospital? ¿A quién te exige en caso de que se Está haga, al por alcance ejemplo, eso. en el dispensario de mi barrio, que yo veo que utilizan bolsa roja, pero trabajan con recolectores de la comuna que llevan
llevan así como criminal, lo llevan y lo dejan ahí al lado del río. ¿En serio? Sí, sí, Porque sí. sí. O sea, no me O sorprende. sea, ¿a quién le exige que Bueno, hacer? en principio el sistema debería funcionar con esas bolsas rojas puestas en un lugar extremadamente seguro y que venga un camión que sea especialmente construido para eso, que es totalmente cerrado. Eso debería ir a hornos químicos, no soñemos, ¿no? Hornos químicos, donde es un tratamiento químico que no contamina y que termina siendo eso una especie de pasta, pero que no contamina. Ahora hay un porqué del que lo dejen a la parte del río. ¿Y por qué es más barato? Nadie se puede quejar ahí. Bueno, pero también es porque Yo voy y le estaba tiro la basura construido. a Juanito, no importa, en su propiedad privada, Juanito le hace con la pistola, dice, no, a mí no me tira él. No me lo tiro al río. Pero supone que llueve de todo. Claro. De todo es legal. Claro, está el famoso camino de Silvia, que le llamamos nosotros abogado, a los metros que son costados del río y que no le pertenecen, son de dominio público, pero como dice aquí la profesora, no son de nadie, entonces voy, tiro ahí y no Es pasa un nada. tal terminado así en la justicia que es el camino de Silva. Sí. Así lo llama el Código Civil. Sí, sí, no, la Claro. justicia. Sí, Porque el Código Civil dice camino de Silva. claro, sí. Así con un fallo, se ha determinado, o sea, fijado parámetro, o sea, jurisdiccionalmente. Ese fallo no sé. No, sí, o sea, eso, De hecho, no, por vos no ejemplo, podés ir y construir en ese lugar. Bueno, pero por ejemplo, el ordenamiento territorial de bosque nativo está avanzando en una conceptualización. Claro. Pero bueno, el uso del camino de Silva es un uso que está librado también a cómo hacemos las cosas acá nosotros, en el país. Toda la población orillera. Claro, bueno, está en el son camino de temas Silva. distintos, ¿no? Cuando hablamos del camino de Silva es un régimen que estamos hablando de la propiedad, Claro. ¿no? No, pero- Bueno, ahora a nivel bosque nativo tiene un régimen que aquí en Tucumán, en toda la República Argentina, está dividido en color rojo, amarillo y verde. Aquí en Tucumán han inventado, me parece bueno, el color marrón. Entonces el color marrón es el que va, entre otros lugares, a la par de los ríos y tiene un régimen especial. Más allá de si es propiedad De quien sea. de quien sea. Son cosas distintas. La propiedad, como digo, ese camino es bien público, o sea, ese lugar no se lo puede vender, no se lo puede comprar, no es del Estado, pero a la misma vez el Estado tiene propiedades que son privadas y propiedades que son de uso público. Por ejemplo, esta facultad es del Estado, ¿no? Lo puede en algún momento, espero que no, o sí, pero en un mejor lugar, puede vender, lo puede comprar, puede disponer de este bien. Y en el caso del camino de Silva, no lo puede disponer, por más que es del Estado, es un bien público, estamos hablando ya a nivel de propiedad, ¿no? No lo puede vender, eso está impedido de hacer cualquier cosa ahí, más que poner un puente, por ejemplo. Pero eso es público. Ahora ahí también se tiene que respetar el tema ambiental y no se tiene que contaminar. Ahora, un ejercicio muy bueno es hacer esa nota y pedirle la información porque va a ser un disparador de que el propio director de hospital va a decir, che, me están preguntando por esto, ¿qué hacemos? Lo va a mirar él, el director del hospital, lo va a mirar al ministro de Salud. El ministro de Salud lo va a llevar al medio ambiente. Pero cuando terminar allá en el lugar donde estaba. A ver, yo quiero tratar de incorporar. Claro, pero si comenzamos todos a molestar, en algún momento tienen que hacer funcionar bien el sistema